Inglaterra logró tomar La Habana una vez, pero lo que casi nadie sabe es que lo intentó al menos 12 veces antes de lograrlo, durante cerca de 200 años. La rivalidad entre esos dos superpoderes de la época era imparable. Los campos de batalla donde se enfrentaron los ejércitos de ambos imperios pasaron de Europa a la América española y a los mares del Caribe. 12 veces. Eso es lo que Inglaterra intentó apoderarse de Cuba, y en especial de La Habana, entre los siglos XVI y XVIII. 12 intentos documentados, algunos grandes, otros fallidos incluso antes de empezar. Y aún así, Inglaterra nunca logró quedarse con ella. Porque la isla no es que fuera una colonia difícil, es que era algo más complejo que eso. Era un bastión defensivo del Estado español, una provincia estratégica por la cual había que ir a la guerra y morir si era necesario. Los ingleses comprenderían esa realidad en su propia carne, tanto así que después de tomarla, casi un año más tarde, se marcharon para nunca más repetir la proeza. Pero es poco conocido que fueron 12 las veces que intentaron hacerse con la provincia de Cuba. La Habana era el centro del sistema atlántico español. En su puerto se refugiaban y se reabastecían las flotas. Entraban y salían el oro, la plata, el comercio y la defensa naval. Su importancia era simplemente indiscutible. Sin La Habana, el sistema de convoyes se debilitaba gravemente. Y eso Inglaterra lo sabía. Por eso, desde muy temprano, como parte de su competencia con España, el naciente Imperio Británico la marcó como objetivo prioritario. Aquí es importante ser precisos y honestos para evitar malentendidos. Cuando se habla de 12 intentos, no todos fueron asedios formales o ataques frontales. Algunos fueron hostigamientos navales, otros fueron planes que derivaron en expediciones desviadas. En algunos casos, las flotas se acercaron, evaluaron el peligro y se retiraron. En otros, hubo desembarcos parciales, con soldados en suelo cubano y combates reales. La Habana había sido destruida una sola vez, y no por ingleses, sino por corsarios franceses. Ese hecho fue suficiente para que la corona española entendiera algo fundamental. Si La Habana volvía a caer, el imperio entero quedaba expuesto. Desde ese momento, la ciudad dejó de ser solo un puerto y comenzó a transformarse en una verdadera fortaleza. Los corsarios ingleses, por su parte, acechaban las costas cubanas con la intención de repetir la hazaña francesa. Cuando se habla de piratas y corsarios, hay que olvidar la ficción. Muchos nombres reales podrían mencionarse, pero hubo uno que infundía verdadero terror. Francis Drake, héroe para los ingleses y enemigo declarado de la corona española. Drake atacó y saqueó Santo Domingo. Luego hizo lo mismo con la ciudad de Cartagena. Después, lleno de ego y embriagado de gloria, dirigió su mirada hacia La Habana. Deseaba más oro y quería grabar su nombre con sangre en la ciudad, pero se detuvo. Y esa decisión dice mucho. Cuando La Habana estuvo al alcance de su vista, Drake comprendió 3 cosas. Las fortificaciones eran superiores, la protección era sólida, el riesgo superaba cualquier botín posible. Drake no fracasó en La Habana. Simplemente decidió no intentarlo y se retiró. Inglaterra no desiste. Volverá a evaluar el escenario en otras ocasiones, pero comprende que La Habana ya no es una ciudad abierta, sino toda una fortaleza en formación. Cualquier plan que pudieran desear en ese momento muere antes de nacer. Durante el siglo XVII, Inglaterra analizó el poder de respuesta de Cuba desde el mar. Escuadras inglesas hostigaron, vigilaron y midieron La Habana a distancia, pero no se atrevieron a desembarcar.
No fue falta de ambición y de valor, fue cálculo frío. La ciudad estaba defendida, abastecida y en alerta constante. Por eso se limitaron a observar y atacar a alguna que otra nave solitaria o rezagada. La presión naval existía, pero La Habana no ofrecía grietas. Aquí Inglaterra va en serio. Oliver Cromwell, el famoso Lord Protector de la Mancomunidad inglesa, tiene un plan que consta de varios pasos que asegurarán el dominio británico en el Caribe. Pero el objetivo principal es Cuba, el corazón del sistema español en el Caribe. Corre el año 1665. Se preparó una gran expedición anfibia desde Inglaterra y el Caribe, pero la planificación fue deficiente. Se decidió atacar primero Santo Domingo, esperando una victoria rápida. Lo que encontraron fue una resistencia inesperada. El desembarco se convirtió en un fracaso militar estrepitoso. Tras ese desastre, la expedición quedó debilitada. El desgaste y las condiciones sanitarias hicieron imposible continuar hacia Cuba. El objetivo se abandonó. La flota se conforma con Jamaica, la cual logran tomar y retener. Desde Jamaica, el Imperio Británico continuó deseando Cuba. Durante años se redactaron planes, se discutieron expediciones y se evaluaron defensas, pero ninguno se ejecutó. La razón era siempre la misma. Cuba era demasiado costosa de tomar. La ambición persistía, pero la acción se congelaba. Durante la Guerra de Sucesión Española, Inglaterra volvió a presionar. Escuadras británicas aparecieron frente a La Habana. Hubo tensión. Las fuerzas españolas se activaron y se prepararon para el ataque. Pero otra vez, no hubo asedio. Los ingleses se retiraron. La ciudad seguía siendo observada, pero no atacada. En la década de 1730, Inglaterra recurrió a la propaganda. Presentaba sus invasiones como misiones de liberación contra una supuesta tiranía española. Pero esa retórica ocultaba una contradicción profunda. El propio Imperio Británico se sostenía sobre la esclavitud y una violencia racial sistemática. Se difundieron panfletos prometiendo una victoria rápida. Se ofrecían tierras, botín y esclavos. Se vendía la imagen de una Cuba fácil, desmoronada y dividida. Pero esa Cuba no existía. Cuando la expedición se puso en marcha en 1741, la realidad destruyó la propaganda. No hubo levantamientos internos. No hubo apoyo masivo al invasor. No hubo conquista rápida. En su lugar llegaron la enfermedad, el desgaste, la desorganización y la retirada. El ejército regresó derrotado sin haber tomado una sola ciudad importante. Ese mismo año, Inglaterra intentó otra estrategia. Desembarcó en el oriente de la isla, en la bahía de Guantánamo. Evitaron La Habana. El objetivo era avanzar hacia Santiago de Cuba, pero solo lograron avanzar unos 100 kilómetros. La resistencia local, compuesta por milicias, tropas regulares y población armada, desgastó al ejército británico hasta obligarlo a retirarse. El calor y las enfermedades tropicales hicieron estragos. Miles de soldados se enfermaron antes de cualquier batalla decisiva. No hubo victoria. La expedición se retiró derrotada. Para 1748, Inglaterra ya era una superpotencia naval. Tenía una flota profesional, logística global y experiencia de guerra continua. Y aún así, no logró imponer su dominio frente a Cuba. Intentó interceptar convoyes frente a La Habana. El resultado fue inconcluso. No hubo control del puerto. No hubo dominio marítimo efectivo. La ciudad permaneció intacta.
la década de 1750, Cuba volvió a estar en los planes británicos. Se revisaron mapas, se evaluaron riesgos. La conclusión siempre fue la misma. El costo superaba el beneficio. Inglaterra esperó el momento oportuno. Ese momento llegó con una guerra mayor. En 1762, durante la Guerra de los 7 Años, Inglaterra lanzó todo lo que tenía. Una flota masiva, un ejército enorme, recursos imperiales sin límite. La Habana resistió. La batalla fue feroz y larga. Finalmente, la ciudad cayó. Un año después, tras siglos de intentos y enormes sacrificios, Inglaterra devolvió La Habana a España a cambio de la Florida. Doce veces Inglaterra planeó, calculó y volvió a intentarlo. Solo una vez logró tomar la ciudad. No enfrentó una isla débil, no enfrentó una colonia abandonada. Se enfrentó a una provincia clave del sistema español. A veces observaron, a veces amenazaron, a veces mintieron con propaganda, y una sola vez la tomaron. En 1762 la ciudad cayó. En 1763 fue devuelta. Eso demostró algo que casi nunca se dice. La Habana podía tomarse una vez, pero no podía conquistarse. No es un mito, no es propaganda, es historia documentada. Y tal vez por eso esta parte del pasado sigue incomodando tanto. Si este relato te hizo pensar, entonces ya valió la pena. Hay hechos, documentos y una historia que rara vez se explica con rigor. La historia solo tiene sentido cuando se mira de frente. Porque todavía quedan muchas verdades enterradas bajo siglos de propaganda, silencios y relatos repetidos sin cuestionar. Te espero en un próximo video.